Bueno, ahora pasamos de tema. Vamos a hablar de derecho de familia. Y tenemos dos disertantes de primera magnitud. El profesor Leonardo Pérez Gallardo, acércate Leonardo al estrado, por favor, y la profesora Graciela Medina. El tema del profesor Pérez Gallardo es la multiparentalidad en el derecho familiar cubano, del mito a la realidad. Y el tema que luego va a tratar la doctora Graciela Medina es poliamor y socioafectividad. Realmente dos temas de una tremenda actualidad. Hubo hace poco un fallo de la Corte Suprema. Yo no sigo este tema porque saben que estoy estudiando contratos y es un tema muy interesante porque hay que repensar algunos temas, algunas cosas, ¿no? El profesor Pérez Gallardo es notario, licenciado en Derecho por la Universidad de La Habana, máster en Derecho Privado por la Universidad de Valencia, es profesor titular de Derecho Civil y Notarial en la misma Universidad de La Habana, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia, es académico de honor de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, es autor de 413 publicaciones jurídicas. Profesor invitado conferencista en las universidades de Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Uruguay, España, Bélgica, Argentina, Perú, Italia, El Salvador, Uruguay, Estados Unidos, Portugal y Paraguay. Le pedí que limite su tiempo a media hora o a lo sumo 40 minutos porque nos está esperando, ya está allí conectada la profesora Graciela Medina. Leonardo, tu audiencia. Sí, buenas tardes. Quiero agradecer la cordial invitación que me ha formulado el profesor Leiva Fernández para estar acá en la Universidad de La Plata. No es la primera vez que estoy, pero siempre resulta para mí un deber moral volver a esta universidad. Saludo a los anteriores disertantes, especialmente a la profesora Benati, que la hemos tenido como conferenciante en las Jornadas Internacionales de Derecho de Contratos, que con carácter anual se desarrolla en La Habana. Y, por supuesto, a mi querida, entrañable y admirada profesora Graciela Medina, maestra de maestros, y que también la tuvimos como conferenciante principal de una de las ediciones de las Jornadas Internacionales de Derecho de Contratos. El tema que he escogido es el de la afiliación socioafectiva y la multiparental. Y la elección creo que viene muy a tono con un interesante fallo que ha tenido lugar, creo que es el 12 de marzo del 2026, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, en torno a la triparentalidad o a la multiparentalidad o pluriparentalidad, tiene distintos nombres la figura, y que es el primer fallo que se dicta desde la Corte Suprema de Justicia, y creo que también que es uno de los primeros fallos. No es el primer fallo porque, por supuesto, todo el tema vinculado con la multiparentalidad ha tenido un gran desarrollo desde la doctrina y la jurisprudencia brasilera. Hay un fallo histórico del 2016 del Tribunal Supremo Federal de Brasil, que fue el que dio luz verde en la República Federativa del Brasil al fenómeno de la multi o pluriparentalidad. El tema, les decía que viene a tono por este fallo, pero lo que pretendía esencialmente es ofrecer un panorama de lo que ha acontecido en Cuba, porque en el año 2022 aprobamos un nuevo Código de las Familias que reemplazó el Código de Familia de 1975, y este Código de la Familia se convirtió en el primer cuerpo normativo del continente que reconoce la multiparentalidad. Cuando digo primer cuerpo normativo me refiero a que una norma escrita, un derecho familiar escrito, sí, en el caso cubano, reconoce la multiparentalidad, y en el caso de la socioafectividad la reconoce como una de las fuentes de la afiliación, distinguiéndola de la voluntad procreacional propia de la reproducción humana asistida, de la adopción y de la afiliación consanguínea. O sea, a diferencia del Código Civil y Comercial argentino, que sirvió de fuente de inspiración en esta reforma del derecho familiar,
el Código de las Familias de Cuba sí extiende el número de fuentes filiatorias a 4, incluyendo también la filiación socioafectiva. Si bien Argentina y Brasil tienen fallos históricos precedentes a la promulgación del Código de las Familias de Cuba del año 2022, ha sido esencialmente por la vía jurisprudencial, porque ni Brasil ni Argentina tienen una norma jurídica que la positivice y que regule. Sabemos perfectamente que en el caso de Brasil hay disposiciones reglamentarias que permiten la posibilidad de un emplazamiento o un reconocimiento de una afiliación socioafectiva en vía registral cuando la persona es mayor de 12 años, pero no está regulado expresamente en el Código Civil. Si bien la jurisprudencia brasilera le ha dado luz verde a la regulación de las situaciones jurídicas de multiparentalidad a raíz de la regulación en el Código Civil de otras fuentes distintas a las fuentes tradicionales, o sea, el Código Civil brasilero actual vigente así lo admite. Y el proyecto que está en este momento en el Senado para reformar el Código Civil brasilero también incluye las situaciones de multiparentalidad. Hay una sentencia muy interesante con la cual quiero comenzar mi disertación, que es de un tribunal de instancia de acá de Argentina, y dice: además de tu mamá, tenés 2 papás. ¿Cómo puede ser posible esto? También por amor. Los 2 te aman por igual y son tus papás. Uno de ellos, tu papá genético, biológico, el otro papá, que es el que se ocupó de vos durante tus primeros años de vida en forma exclusiva. Él te reconoció como hijo, te tuvo con vos y te ama. Por eso es tu papá socioafectivo. A veces hay que decidir entre el papá biológico o el papá socioafectivo. En este caso, nada tuve que decidir, apunta la jueza, porque ellos estaban seguros de la importancia que el otro tenía en tu vida. Por eso, lo único que hice, fue reconocer el derecho que tenés a tener 2 papás que te críen, te cuiden, porque en definitiva, lo único que interesa es multiplicar el amor. Y yo creo que estas últimas 3 palabras del fallo de esta jueza Ana María Carriquiri en San Ramón de la Nueva Orán, en la provincia de Salta, tiene un valor, no solo un valor sentimental, sino un valor moral importante, ético. Lo que importa es multiplicar el amor. Y es importante hoy hacer referencia a las situaciones jurídicas de la multiparentalidad, no solo desde el fundamento, y he visto que esto ha sido muchas de las razones por las cuales se ha esgrimido los que defienden el reconocimiento de la multiparentalidad en el derecho argentino, y esencialmente ripostan la posición que asume la Corte Suprema de Justicia de la Nación en torno al tema. Y lo hacen esencialmente sobre la base de la existencia de las diversas constelaciones familiares, y dentro de esas constelaciones familiares, las familias multiparentales. Es cierto que este es un argumento importante y un argumento que hoy tiene mucho peso. Las construcciones o constelaciones familiares no son construcciones jurídicas, son construcciones sociológicas. El derecho a lo que viene después es pausadamente a reseccionarlas y a darle una cobija o una protección desde el punto de vista legal. Pero no construye los modelos familiares del derecho. Es necesario y sentido una necesidad social de diversificar los modelos familiares en cuanto a su protección y de tener una resección en los cuerpos normativos. A diferencia del Código Civil y Comercial argentino, que en su artículo 558, y que esto ha sido la gran manzana de la discordia entre los que son esencialmente legalistas y los que apuntan en una interpretación más principiológica del derecho y un control difuso de constitucionalidad y convencionalidad de las normas del derecho interno, es que el derecho cubano, a diferencia del 558 del Código Civil y Comercial argentino, que apunta expresamente que toda persona solo puede tener 2 vínculos filiales, el derecho cubano hizo una apuesta por las familias multiparentales y la posibilidad de un reconocimiento de esas familias multiparentales a partir de este fenómeno que le dio el nomen iuris de multiparentalidad. La multiparentalidad está vinculada con la afiliación socioafectiva. Es un efecto jurídico del exitoso emplazamiento filiatorio cuando ya una persona tiene determinada una doble filiación. Aunque tradicionalmente cuando hablamos de la multiparentalidad nos viene a la mente la situación devenida como consecuencia del exitoso emplazamiento filiatorio socioafectivo,
es importante tener en cuenta que esto no es una fórmula matemática, ni es una ecuación matemática, es una ecuación social, y que puede sobrevenir una multiparentalidad como resultado del éxito de un emplazamiento filiatorio socioafectivo, o puede ser el resultado del exitoso emplazamiento filiatorio biológico, cuando ya hay un emplazamiento filiatorio socioafectivo y es el padre biológico el que, después de un reconocimiento de complacencia de quien realmente aparecía como o constaba como padre registral, este nuevo emplazamiento filiatorio viene del padre biológico, y entonces este niño o este adolescente o esta persona va a tener un tercer emplazamiento, que es el emplazamiento filiatorio biológico. O sea, el tercer emplazamiento puede ser un emplazamiento biológico y no necesariamente un emplazamiento filiatorio socioafectivo. De igual manera, socioafectividad no siempre tiene como resultado, matemáticamente hablando, multiparentalidad. El éxito de un emplazamiento filiatorio socioafectivo puede devenir en una familia biparental, cuando se trata de un niño, por ejemplo, o un adolescente que ha nacido en el seno de una familia monoparental y el padre afín o el padrastro de este niño crea un vínculo filial socioafectivo meritorio, como establece el Código de las Familias de Cuba, que lleva al éxito al emplazamiento filiatorio. He leído en estos últimos días también criterios desde la doctrina argentina no favorables a la multiparentalidad. Es cierto que la multiparentalidad puede ser riesgosa, pero cualquier institución del derecho civil, del derecho familiar, siempre tiene riesgos, pero hay que calibrar y medir los riesgos que puede suponer con las ventajas que puede implicar también, siempre teniendo como brújula norteadora el principio del mejor interés del niño, niña o adolescente. Por ello es tan importante la escucha del niño, por eso es tan importante además ver qué escenario de los disímiles escenarios en los que se mueve este niño es el que responde al mejor interés de ese niño. Y en este sentido, creo que es agudo analizar que la apuesta que ha realizado el legislador cubano es una apuesta por admitir la multiparentalidad, pero deja muy claro en su regulación desde sus inicios que la multiparentalidad no es regla, que la multiparentalidad es excepción. Y esa es una alerta a los jueces. La alerta a los jueces es que, cuidado, no es que la multiparentalidad sea la herramienta para convalidar cualquier tipo de acercamiento afectivo a una persona. O sea, y en esto discrepo de algunos autores que en pro del fallo de la Corte Suprema de la Nación, un poco que trivializa lo que supone la multiparentalidad, o lo que supone, más que la multiparentalidad, la parentalidad socioafectiva. No se trata, en el caso de la parentalidad socioafectiva, de cualquier persona que muestre un vínculo afectivo hacia un niño, sino la construcción social de la paternidad. Nosotros, a diferencia del legislador del Código Civil y Comercial argentino, en el tema de padres y madres afines, preferimos utilizar los términos padre y madre afines que progenitor y progenitora afín. Porque cuando se habla de progenitor afín, pudiera esos dos términos encerrar una contradicción in terminis, porque la progenitura está muy vinculada con la genética, y realmente lo que se construye socialmente, más que la condición de progenitor, lo que se construye socialmente es la categoría de paternidad o de maternidad. Y es por ello que en nuestras normas se habla de paternidad y maternidad afín y paternidad o maternidad socioafectiva, porque mientras que la progenitura o el progenitor es una categoría donde incide esencialmente la biología, en la paternidad y la maternidad son categorías que se construyen desde lo social, más que desde lo biológico o lo genético. Por ese motivo se utilizan estos términos, y que conste que el lenguaje no siempre es neutro, que el lenguaje tiene un poder que lleva a que logre mutar cambios importantes en las raíces culturales y de identidad de una nación. Como les explicaba, el Código de las Familias de Cuba establece la regulación de la multiparentalidad desde el principio de la excepcionalidad. Científicamente está demostrado que la mayoría de las personas viven en un entorno biparental. Si bien no cabe duda que, de la misma manera que la monoparentalidad es una excepción, la multiparentalidad también lo es.
Y en mi intervención siempre van a escuchar la expresión multiparentalidad o pluriparentalidad, que no triparentalidad. Porque precisamente parte de la crítica que se le ha formulado a los que defienden la multiparentalidad es que muchas veces se habla de una triparentalidad, como si la cuestión de la parentalidad hoy se resolviera en el terreno de los números, en el terreno de las matemáticas. Yo no puedo sustentar una tesis de que lo idóneo es una triparentalidad, lo idóneo es una multiparentalidad cuando el entorno sociofamiliar de ese niño o ese adolescente o de esa persona que ya es adulta, pues lleva a que en su biografía familiar está escrita con varias personas en su entorno, de personas que han desempeñado no un vínculo afectivo más, sino un vínculo afectivo y social que lo lleva a una construcción de la paternidad o de la maternidad. No es que un tío cualquiera pueda promover y pueda tener éxito en un emplazamiento filiatorio. No es que el padrino en la religión católica o en cualquier otra religión pueda tener éxito fácilmente en un emplazamiento filiatorio. No es que hoy el afecto sea igual que responsabilidad parental. El afecto es un elemento, es una categoría que rompe el umbral de la psicología y va a irrumpir en el campo de las ciencias jurídicas. Y no cabe dudas que hoy tanto el derecho a las familias como el derecho a las sucesiones se basan en los afectos. Y esto no es una novedad. Yo me recuerdo cuando estudiaba mis primeras clases de sucesiones, hace cerca de 40 años, cuando me explicaban las relaciones sucesorias. Y las relaciones sucesorias se basan en los vínculos afectivos. El gran artífice del Código Civil francés, Lorrain, explicaba cuándo fundamentaba el derecho de representación en la sucesión. ¿Por qué no había derecho de representación en la línea recta ascendente y sí en la descendente? Decía, sucede con los afectos como con los ríos. Siempre descienden, nunca ascienden. En los ríos buscan el mar, no sucede lo contrario. Eso justifica por qué, por una razón natural, pues en la línea recta descendente hay representación porque se va de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Entonces, esta categoría hoy del afecto se ha convertido, digamos, en el mínimo común múltiplo de casi todas las instituciones. La adopción se basa en el afecto, el matrimonio se sustenta en el afecto, las uniones de hecho se sustentan en el afecto, en la tutela tiene que haber un vínculo afectivo porque hoy la tutela no es solo para cuestiones de contenido patrimonial, sino también para cuestiones de contenido existencial. Deducida por lo tanto que la multiparentalidad es una excepción a la regla y que solo opera de manera tal que los jueces tienen que tener como elemento medidor de que solo en casos excepcionales, cuando así se prueben y se comprueben los requisitos que el Código nuestro establece en materia de derecho familiar para que tenga éxito el emplazamiento filiatorio, es que puede tener lugar el resultado exitoso siempre que este emplazamiento filiatorio se dé respecto de una persona que ya tiene determinado un doble vínculo parental. Un aspecto interesante que resuelve el Código de la Familia es el orden de los apellidos, o sea, qué sucede con el orden de los apellidos en supuestos de multiparentalidad. Bueno, el orden de los apellidos, en esos casos, la fórmula que utiliza el legislador es utilizar el azar. Ojo, porque el legislador deja claro que en los casos de multiparentalidad no necesariamente el apellido tiene que venir, o puede el éxito en el emplazamiento filiatorio socioafectivo, por ejemplo, tiene que venir, o el éxito del emplazamiento filiatorio biológico, tiene que venir reflejado en la identidad del niño, de manera tal que se refleje en sus apellidos. O sea, un niño puede tener un triple emplazamiento filiatorio y no necesariamente tiene que tener 3 apellidos. Queda a criterio de los jueces, de acuerdo con el historial o la biografía de ese niño y de acuerdo con el principio del interés superior, si conviene o no, aún teniendo éxito el emplazamiento filiatorio, incluir el tercer apellido. Y una vez determinado cómo se incluye el tercer apellido, bueno, si el nuevo emplazamiento filiatorio debe revertirse en que este sea el primer apellido del niño, el segundo apellido del niño o el tercer apellido del niño. Porque el nuevo Código de las Familias también establece que es la pareja la que determina de común acuerdo el orden de los apellidos. Ya no es necesariamente el apellido paterno primero y el apellido materno después. Recordemos que en el caso de Cuba se sigue la tradición hispánica de que toda persona debe llevar 2 apellidos. Y la manera tradicional en que se concebía era que el primer apellido era el apellido masculino y por la línea paterna, y el segundo apellido, el femenino, el que venía por la línea materna. Es imposible, digamos, en los casos de multiparentalidad primigenia u originaria,
que se tome en cuenta el interés superior del niño. Entonces, si 3 o más personas quieren en común tener un hijo, no es posible que el fundamento sea en la búsqueda del principio del mejor interés, porque será ellos los que determinarán en un pacto de multiparentalidad que deben instrumentar por escritura pública notarial en qué orden quiere que se consignen el orden de los apellidos, porque no hay manera de justificar de que un apellido pues se aviene más al mejor interés del niño, que sea primero que el tercero. No sucede así cuando ya un niño o un adolescente ya tiene parte de su vida o su trayectoria recorrida en esas primeras etapas de la vida, y ahora viene un nuevo emplazamiento filiatorio, en el cual ese emplazamiento filiatorio puede ser que sea biológico, pero que no convenga porque afectaría su identidad que este apellido se incorpore como primero o que se incorpore como segundo, y lo más conveniente es o que bien no se refleje en su identidad o que se incorpore como tercer apellido. Analicemos entonces muy rápidamente las formas de multiparentalidad que reconoce el derecho cubano. Siguiendo la doctrina que ha estudiado el tema, el derecho cubano reconoce 2 formas de multiparentalidad: la multiparentalidad primigenia u originaria y la multiparentalidad sobreviniente. Yo quiero aquí hacer una acotación. El derecho cubano, aunque algunos he visto que han escrito y lo han consignado, no reconoció el poliamor ni la poliafectividad. No está reconocida. Y es importante saber distinguir entre un pacto de multiparentalidad y un pacto de poliamor. Y es que las situaciones vinculadas con la multiparentalidad no necesariamente devienen de una unión poliafectiva. Los casos que yo he tenido y que hemos instrumentado por escritura pública, se trata esencialmente de parejas, muchas veces parejas del mismo género, al cual la tercera persona que inicialmente pensaba ser un dador del material genético, pues hay cierta complicidad que se va formando y quiere sumarse al proyecto de vida. Me recuerdo el primer caso que tuvimos, eran 2 mujeres que tenían una unión de hecho afectiva inscrita en el registro civil y que acudieron a un amigo para que éste aportara el material genético. Esta persona que quería inicialmente aportar el material genético, después se empezó a involucrar, no sentimentalmente con ellas, sino involucrarse afectivamente con ese proyecto, y quiso sumar porque él no tenía hijos. Y entonces, si bien el derecho cubano no prescribe con carácter de forma ese rey en el acto jurídico, forma constitutiva del acto, pero sí conviene, sobre todo para la persona que no aporta material genético, de que ese pacto o acuerdo se instrumente por escritura pública notarial. Entonces, en este caso se previó que los 3 partícipes de ese pacto pues instrumentaran por escritura pública el pacto de multiparentalidad para tener una prueba con el valor que tiene el documento público notarial, una prueba ante el registro civil en el momento de la inscripción cuando se diera el alumbramiento. Y por supuesto, esta niña que nació pues tuvo 2 padres y un padre, y el orden fue el orden de los apellidos que ellas determinaron. Creo que fue primero el de las 2 mujeres y por último el tercero el del hombre. Si había discrepancia respecto a esto, la única manera que se resuelve en el derecho cubano es por el azar o el sorteo. No se judicializa porque no hay una vía, no hay una razón para judicializar, y ningún juez tendrá un argumento, un fundamento para decir cuál apellido debe ser primero y cuál apellido puede ser después, porque el niño no ha nacido aún. Esta multiparentalidad primigenia puede venir dado por distintos elementos, no solo en parejas homoafectivas, puede ser que sean en parejas heteroafectivas. Hago también la referencia que el Código de las Familias de Cuba también incluye la subrogación de maternidad, que nosotros le llamamos la gestación solidaria, o sea, está positivizada la gestación solidaria. Como existe la gestación solidaria, en ocasiones una pretensa gestación solidaria puede devenir en un pacto de multiparentalidad, porque la persona que iba a aportar el vientre, que iba a aportar el útero, porque la gestación solidaria aquí es parcial, la persona gestante en el derecho cubano solo puede aportar el útero, no puede aportar el material, no puede aportar el óvulo. Entonces, esta persona puede ser que diga, bueno, yo quiero aportar el óvulo y yo quiero, en vez de ser una gestante solidaria y renunciar a la maternidad, yo quiero sumarme a este proyecto, y por lo tanto, una de las alternativas que puede derivar en una situación jurídica de multiparentalidad primigenia es porque un proyecto inicial de gestación solidaria termina en una multiparentalidad, en un proyecto de multiparentalidad. Cabe también que sean
parejas heteroafectivas, en la cual, pues, como le digo, puede ser homoafectiva, puede ser heteroafectiva. En el derecho cubano se regula en el Código de la Familia el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida por parte de parejas, por parte de cónyuges, o sea, personas casadas, y de igual manera por personas solas. En cualquiera de las alternativas pueden acceder a la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida. Y de igual manera, el legislador prevé y establece que en estos pactos de multiparentalidad tampoco es un impedimento el estado conyugal de las personas involucradas. De modo tal que si alguna de ellas es casada, salvo que exprese el consentimiento, no asume responsabilidad parental y no asume, por supuesto, ningún emplazamiento filiatorio. Ahora, si una de estas personas está casada y la persona casada también quiere asumir, ya no sería un supuesto de triparentalidad, sería un supuesto de tetraparentalidad. A diferencia del Código de Brasil, el Código de la Familia de Cuba no establece un límite sobre la multiparentalidad. No hay límite. Pero a diferencia también del derecho brasilero, toda situación vinculadas con emplazamientos filiatorios socioafectivos, no en la primigenia, sino en la sobreviniente, necesita un pronunciamiento judicial. O sea, en Cuba no habrá ningún caso en el que haya un emplazamiento filiatorio socioafectivo que tenga éxito fuera del emplazamiento judicial. O sea, tiene que haber un pronunciamiento de los jueces. Y la otra modalidad de la multiparentalidad es aquella que tiene lugar en los supuestos de multiparentalidad sobreviniente. ¿Y qué es la multiparentalidad sobreviniente? Bueno, es el resultado que se da como consecuencia de un tercer emplazamiento filiatorio que, como les decía, puede ser socioafectivo o puede ser biológico. El Código, por lo tanto, rompe o ayuda a las personas adolescentes a superar una situación, un síndrome que se le llama, así está descrito fundamentalmente en la doctrina brasilera, el síndrome de Sofía, y que lleva su nombre por la película La Decisión de Sofía, esa película tan maravillosa de inicio de los 80, protagonizada por Meryl Streep, y que tiene como escenario la Segunda Guerra Mundial. Esta judía polaca que tiene que tomar una decisión con respecto de uno de sus dos hijos. ¿Y por qué este síndrome se llama síndrome de Sofía? Porque es muy común en el derecho brasilero y también en el derecho cubano, no sé en el derecho argentino, pero los brasileños le llaman adopción a la brasilera, nosotros le llamamos reconocimiento de complacencia. Personas que mantienen una unión con una mujer que saben que está embarazada y que sabe que el padre es otra persona, pero reconocen ese hijo como propio a sabiendas de que no lo es. O reconocen el hijo que ya ella había tenido previamente los primeros años de vida y lo reconocen como propio. Y en la edad de la adolescencia, el niño empieza a descubrir y de pronto llega a su vida, al escenario familiar, el padre biológico y la abuela biológica y la madre biológica, y hay un conflicto entre la familia que es familia que tiene un reconocimiento de paternidad legal, un reconocimiento registral de paternidad, pero ahora ha venido el padre biológico. Y la fórmula que en nuestros ordenamientos jurídicos se ha resuelto es que triunfa el ADN, el resultado de la prueba de ADN, la cientificidad que tiene este resultado de la prueba, y el emplazamiento biológico desplaza al emplazamiento socioafectivo. Por lo tanto, se impugna esa paternidad, se acumulan acciones de impugnación de la paternidad y de reconocimiento de filiación. Esto es lo que se le llama el síndrome de Sofía, porque es una decisión que tiene que tomar el adolescente y los psicólogos lo califican como un clásico conflicto de lealtades, donde ese adolescente tiene que tomar una decisión entre el padre biológico y el padre socioafectivo. Entonces, la socioafectividad, el reconocimiento de la socioafectividad como fuente de filiación y la posibilidad de emplazamientos plurales lleva a superar este conflicto en el adolescente. Y es por ello que la filiación socioafectiva conecta con la multiparentalidad cuando el emplazamiento filiatorio socioafectivo llega en un escenario de biparentalidad. El legislador del Código de las Familias también alerta incluso que en los casos de emplazamientos filiatorios consanguíneos, aun cuando el juez declare que efectivamente la persona que está promoviendo el reconocimiento de filiación es el padre, de acuerdo con el principio del mejor interés del niño, puede declararse con lugar el reconocimiento, puede declararse con lugar la declaración de que evidentemente es el padre del niño, pero no trascender
en el reconocimiento y no proceder al reconocimiento por considerar que en este caso un reconocimiento de una paternidad consanguínea puede llevar o puede redundar en desmedro de los derechos de este niño o adolescente. O sea, aunque esto no es regla, el juez está facultado por ley a que, aun cuando se demuestre la paternidad consanguínea, esta paternidad consanguínea no culmine en un reconocimiento legal de paternidad por el trasfondo que puede tener en desmedro de los derechos de los adolescentes o de las personas menores de edad. ¿Cuáles son los requisitos para que tenga lugar? Y ya voy concluyendo, Lucho. ¿Cuáles son los requisitos para que tenga lugar o para que tenga éxito el reconocimiento de la filiación socioafectiva en el Código de las Familias? El artículo 59 de este cuerpo legal lo establece. Y lo que se sustenta es en una categoría tradicional del derecho a las familias, tomada desde el derecho romano, la posesión de Estado. Y esa posesión de Estado se basa en la fama, en el nomen y el tratatus. Primero, es necesario la escucha del niño, niña, adolescente, sin la práctica de la escucha cuando se trata de personas menores de edad. Porque este emplazamiento puede ser respecto a una persona mayor de edad. Me estoy refiriendo en los casos más delicados, más conflictuales, aquellos que redundan en los intereses de personas menores de edad. Segundo, el carácter notorio y estable de la posesión de Estado. Aquí la norma familiar alude a lo que la doctrina llama fama, o sea, el comportamiento público, evidente, frente a terceros, ya sean familiares, amigos, miembros de la comunidad en la que se desarrolla la vida, que hace indudable las relaciones parentales construidas a partir del esfuerzo, la dedicación, el tiempo, el amor y la complicidad afectiva. No es cualquier persona. No se trata de cualquier persona que tiene una relación amical intensa con el niño. No es cualquier persona la que puede tener éxito en este emplazamiento filiatorio socioafectivo. Un tercer elemento es el tractatus, o el comportamiento como padre o como madre de ese hijo o de esa hija, aun cuando no se tenga un vínculo consanguíneo alguno, y el correspondiente comportamiento de ese hijo o de esa hija como hijo. Eso es trascendente, o sea, esa reciprocidad o esa bilateralidad que es necesario probar al detalle en vía judicial. Y es importante la redacción que hace el legislador. Lo comparto con ustedes. El apartado segundo del artículo 59 dice: haber cumplido meritoriamente los deberes que le competen en razón de la maternidad o paternidad social y familiarmente construida. O sea, no es el rol de padre afín, el rol secundario que el Código Civil y Comercial argentino primero, que el Código de la Familia cubano después, le atribuye a los padres y madres afines. Los padres y madres afines nunca van a compartir o nunca van a competir por el Oscar al top protagónicos. Son actores secundarios en la vida del niño. El actor protagónico son el padre guardador o madre guardadora y el no guardador. Este padre afín cumple y puede ser un gran padre afín, pero no es que meritoriamente construya familiar y socialmente esa paternidad. Esto se da en la realidad cubana porque en Cuba es el país de una tasa altísima de divorcio. Cuba reguló el divorcio vincular en el 18. En el año 32, el gran profesor Antonio Díaz Pairó, católico, apostólico y romano, escribía en el su libro sobre el divorcio: Cuba, a la que quiero tanto, es demasiado divorcista para mi gusto. O sea, 100 años antes, en Cuba, el divorcio era algo tan común. No es algo que ha nacido después del año 59, es algo que desde los años 30 y 40 estaba arraigado la disolución del vínculo matrimonial. Y lo que sucede es que tras la disolución del vínculo matrimonial, muchas veces está el divorcio efectivo con los hijos. En la medida en que el padre no guardador, y esencialmente es el padre, deje de asumir los roles que le corresponde, el padre afín en esa familia que se va reconstruyendo va emergiendo y creando raíces, va construyendo, incluso el niño va imitando al padre afín. El niño va construyendo una complicidad afectiva con el padre afín y va construyendo una paternidad. Si eso no se demuestra notoriamente con matrícula de honor, no puede el juez declarar con lugar el emplazamiento filiatorio. Y otro elemento importante que establece el legislador es una voluntad o intención de asumir o construir tal paternidad o maternidad. Esto está previsto en el artículo 59, apartado segundo, infini. No se trata de comportarse o comprometerse en el orden socioafectivo en la formación, educación, crianza de un hijo, sino de que haya una marcada intencionalidad o voluntad para este cometido,
De ahí que se hable de una parentalidad que también tiene como fuente la voluntad, o sea, en la filiación socioafectiva también hay una voluntad. Lo que pasa es que aquí, igual que a diferencia de la adopción, en la adopción la voluntad busca, y la idea de la adopción es una familia para un niño que está desprovisto de padres o madres o está desprovisto de vínculos parentales. En el caso de la filiación socioafectiva, llega al juez una parentalidad o una parentalidad ya construida, que el juez lo que hace es salvarla, convalidarla, o sea, se construye, pero ya los elementos probatorios hay que aportarlos, porque ya el vínculo afectivo es sólido, el vínculo afectivo indudablemente se ha construido. Por eso el legislador establece como una cuarta fuente filiatoria la filiación socioafectiva y establece el parentesco, no solo el parentesco por afinidad, no solo el parentesco por adopción, el parentesco consanguíneo, sino también el parentesco socioafectivo. Y deja claro el legislador que el parentesco socioafectivo tiene idénticos efectos jurídicos que el parentesco consanguíneo. Con ello hay que evitar con las normas posteriores tengan que reiterar parentesco, parientes consanguíneos, parientes socioafectivos. Cuando se dicen parientes consanguíneos, también están previstos los parientes socioafectivos. Los parientes socioafectivos tienen derecho a alimentos. A diferencia del Código Civil y Comercial argentino, en la manera en que lo regulamos en el Código Civil, el Código de las Familias cubano, es que los parientes socioafectivos están obligados. Y de igual manera que los hijos afines tienen derecho a los padres afines, ya no por vínculos filiatorios, sino en las familias ensambladas, los padres afines, por un principio de reciprocidad, también tienen derecho a pedir alimento a los hijos afines. Y hay un aspecto final que quiero hacer alusión y es a los derechos sucesorios. En materia sucesoria, hubo que reformar el Código Civil, y ahora sí me refiero al Código Civil. En Cuba el derecho civil está regulado en el Código Civil, salvo familia que tiene un código independiente. Entonces, hubo que reformar y crear un derecho sucesorio que le dé cabida a la multiheredabilidad. Por eso el segundo llamado sucesorio ya no se llama sucesión del padre y la madre, sino sucesión de los padres y de las madres. Porque claro, puede ser que quien herede sea un padre y una madre, pero puede que hereden dos padres y una madre, dos madres y un padre, o sea, en independencia del número de emplazamientos filiatorios que tenga la persona. Porque hoy hablamos de familia, pero las personas mueren y por lo tanto no es posible un divorcio y una regulación de una familia multiparental y de una socioafectividad si no regulamos también la multiheredabilidad y no lo incluimos en el Código Civil como una fuente también que tengan derechos desde el punto de vista sucesorio. Estas eran algunas de las ideas que yo quería compartir con ustedes en torno a la figura. No cabe duda que cuando redactábamos el código leíamos y estudiábamos la jurisprudencia brasilera, leíamos y estudiábamos la jurisprudencia argentina, pero también algunos modelos, como el modelo catalán o los países europeos, otros países europeos como Gales, que tienen un desarrollo en estos temas. El tema es polémico, no cabe duda, y es un tema que, a mi juicio, y siempre lo he explicado así en Cuba, y lo explico también en Argentina, necesita mucha mesura, necesita una operación de corazón abierto y una orfebrería. Yo no puedo utilizar y generalizar estas figuras, ni tampoco medir las estadísticas como el resultado exitoso para determinar que hay una tendencia. Mire, me decía mi gran maestro Juan Vallée de Guti Solo, que por supuesto no estaba a favor de la multiparentalidad, pero esto lo decía en cuanto al valor de las instituciones jurídicas. Él decía, si una institución jurídica se utiliza una vez cada 100 años, tiene valor. Entonces, lo cierto es que no todos los días tenemos casos de multiparentalidad, pero que el derecho a la familia debe ser lo más flexible posible y que sea capaz de adaptarse a los cambios y a las corrientes que en el ámbito del derecho familiar hoy se van estructurando. Tenemos que abrevar día a día de las fuentes de la sociología, porque de lo contrario construimos un derecho familiar o construimos, que más que el derecho familiar pasa con un derecho sucesorio, que no está conectado con la realidad. Cuando hablamos hoy de la empresa familiar, nos sigue, y está en el propio Código Civil y Comercial argentino, la empresa familiar sigue pensando en la empresa familiar de la familia nuclear, no la empresa familiar donde sean protagonistas también el padre afín, la madre afín, el hijo afín. O sea, en la medida que yo hablo de un nuevo derecho a las familias, ese nuevo derecho a las familias tiene que comunicarse, como la ley de Pascal, a las demás partes o partículas del ordenamiento jurídico. Muchas gracias.
Muchas gracias, Leonardo. Siempre de vanguardia y muy interesante tus conferencias. Ahora vamos a escuchar a la profesora Graciela Medina. Va a hablar sobre poliamor y socioafectividad. En realidad, Graciela Medina debe ser una de las pocas juristas que realmente no necesitan presentación, porque todos la conocemos y respetamos su trayectoria y su actualidad también. Quiero decir que es abogada, graduada con medalla de oro y doctora en jurisprudencia por la Universidad de Mendoza. Fue magistrada de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Fue presidente de la Asociación Argentina de Derecho Comparado, vicepresidente de la Academia Iberoamericana de Derecho de Familia y de las Personas. Se la declaró personalidad destacada de las ciencias jurídicas por el Parlamento de la Ciudad de Buenos Aires. Es profesora titular de Familia y Sucesiones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, consejera titular de la Facultad de Derecho también de la Universidad de Buenos Aires, Premio Excelencia Académica de la Universidad de Buenos Aires del año 2015, directora de las revistas del Código Civil y Comercial de Editorial La Ley, autora de 500 artículos publicados en Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Colombia, Francia, Uruguay, Perú, Paraguay, Puerto Rico, España e Italia, y ha dictado más de 400 conferencias en el país y el exterior, a la par que es autora de 17 libros de su autoría. El currículum no se cuenta, sino que se pondera, se pesa, y realmente todo lo que ha dejado el derecho argentino, la actividad de Graciela, es impresionante. Y ahora nos vas a pasar un PowerPoint sobre poliamor y poliafectividad. Te escuchamos con atención, Graciela. Bueno, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Es para mí un orgullo estar en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata. Lamento muchísimo no estar con ustedes y no poder dar un abrazo a mis entrañables amigos, a quienes saludo a la distancia con todo el cariño que les tengo. Yo no voy a hablar de la pluriparentalidad porque Leonardo lo ha hecho en extenso y lo ha explicado muy bien. Valgan solo 2 palabras. En el año 2010, en el año 2015, cuando nuestro codificador reformó el código, no es que no supiera de la pluriparentalidad, lo sabía perfectamente, éramos conscientes de ello. Sin embargo, el legislador optó por una filiación binaria y dijo, una persona puede tener solo 2 padres, un padre, una madre, 2 padres, 2 progenitores. Con el correr del tiempo, la jurisprudencia declaró la inconstitucionalidad de esto, tanto en la filiación por naturaleza, en la filiación por adopción y en la filiación por técnica de reproducción humana asistida. Hasta que llegó a resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y les dijo a los jueces en el año 2024 y lo repite en el 2026, momento, la inconstitucionalidad es la última ratio de la ley. No es posible dejar de lado la filiación bilateral diciendo que todo lo que no está prohibido está permitido. No. Acá en nuestro código dice que la filiación es bilateral. Cuando el legislador la quiera cambiar, como lo hizo en Cuba, estaremos todos de acuerdo. Mientras tanto, no hay ninguna razón que justifique declarar
la norma como inconstitucional con la gravedad que esto tiene. Todos los argumentos que se han dado no son suficientes porque hay otras formas de proteger al niño o a los padres en estas relaciones que surgen de muchas veces la poliafectividad. Y bueno, yo decidí no hablar del tema de la decisión de la Corte Suprema, ni tampoco de la pluriparentalidad, pero no me puedo resistir a decir esto y a decir otra cosa, estimados colegas. A decirles a ustedes que los jueces no se pueden desentender de las consecuencias de sus sentencias y que la infancia es cortita, son 18 años. Y a lo mejor este reconocimiento se logra cuando el niño tiene 14 años o 16, es decir, le quedan 2 años de infancia, en la que probablemente tenga 3 o 4 o 5 padres que le presten alimentos. Pero ¿saben qué? La vida es larga y ajena. Este joven a quien le atribuimos la pluriparentalidad pensando que era lo más importante para su interés, va a tener que mantener, alimentar y sostener a 2, 3, 4, 5 y no se sabe más cuántos padres durante 60 o 70 años, de acuerdo al promedio de vida que se tiene actualmente. No nos olvidemos de ello, por favor. Y dicho lo cual, voy a pasar a lo que vamos a hablar hoy, que es el tema que a mí me preocupa mucho, que es el de la poliamor y la poliafectividad. Y hemos escuchado recién mucho de la poliafectividad. Y yo les pregunto, ¿qué es la poliafectividad? Y viene de 2 palabras. Poli, que nos está indicando múltiple, y afecto. Múltiples afectos. Y lo cierto es que en el derecho de familia está la concepción del afecto y que las familias se basan en el afecto. Pero la palabra afecto no la encontramos en el código prácticamente. Dicho lo cual, valga decir que en el derecho de familia argentino los cambios introducidos en el Código Civil y Comercial de la Nación fueron copernicanos. Se cambió todos, hasta las denominaciones. No obstante las grandes modificaciones producidas en el derecho de familia, la unión afectiva protegida por el matrimonio o por el concubinato es la unión de solo 2 personas. Así como tenemos 2 padres, un padre, una madre, un padre o madre, la relación que se protege es la relación de afecto, de amor, de 2 personas y nada más. Argentina basa todo su sistema jurídico en la monogamia. Ustedes me preguntarán, ¿pero dónde dice en la Constitución la monogamia? No, la monogamia es la base de nuestro derecho privado y lo encontramos parejito en todo el derecho, desde las sucesiones hasta el matrimonial, pasando por el de los seguros. Pero también es cierto que hay parejas que viven en uniones plurales, es decir, no uniones monogámicas. Y entonces acá lo que nos tenemos que preguntar nosotros es, en este siglo XXI problemático y febril, ¿por dónde nos inclinamos? En esto de la libertad que le reconocemos
a las uniones personales y la protección familiar. La pregunta va a ser, ¿el afecto y la autodeterminación todo lo justifica? Los tríos, los amantes, la poligamia, todos ellos tienen que tener cabida en nuestro derecho y debemos determinar la función que presta el Estado frente a estas relaciones sociales que tienen como base el afecto. Porque yo no discuto que el señor que tiene un amante, porque los amantes los tienen solo los hombres, las mujeres no, tiene afecto por su amante. Lo que nosotros debemos precisar es si estas relaciones deben quedar libradas a la autonomía de la voluntad o si por el contrario, frente al Estado, el Estado debe regularlas, ya sea creándoles un estatuto autónomo o aplicándole estructuras que no están preparadas para protegerlas. Y entonces la pregunta definitiva es, ¿cuál es la obligación del Estado en el reconocimiento de derechos frente a la diversidad de relaciones afectivas? Y para no hablar en abstracto, quizás tenemos que ver cómo se puede presentar el problema a los operadores jurídicos, no dentro de 10 años, hoy. Primero, vamos a ver qué es el poliamor. El poliamor es tener una relación sexual amorosa al mismo tiempo con el pleno conocimiento y consentimiento de todos los miembros de las parejas involucradas. El poliamor puede ser heterosexual, lesbianas, gays, bisexuales, combinaciones de personas de diferentes orientaciones sexuales, siempre y cuando sean humanos. Es una forma de poligamia, conocida desde antiguo por la humanidad. En el poliamor hay diferentes formas de presentación. Por empezar están los amantes. En realidad los amantes no es poliamor porque no hay consentimiento a todas las partes. Hay una parte que desconoce la relación de amante en la generalidad de los casos de los otros dos. Pero los amantes nos preocupan. Y las amantes también. Después están los swingers, que son, esos sí son relaciones de poliamorosas en que se tienen relaciones con otras personas con el pleno conocimiento y consentimiento de todos los miembros de las parejas involucradas. Después están los matrimonios abiertos. Después están las parejas abiertas y después están las parejas con múltiples miembros. Y ustedes me dirán, bueno, aparte de que esto sirve para la novela del mediodía, al derecho, a nosotros, ¿en qué nos influye? Y bien, nos influye en los hijos. El intento de atribuir a las relaciones poliafectivas la naturaleza de una entidad familiar va acompañada con la idea de que el hijo de uno de los miembros de esta relación se puede registrar como miembro de todos ellos. Este es un argumento tribal que las sociedades monogámicas consideran superados. Pero los problemas que se han presentado con el poliamor y las relaciones múltiples, y acá está el motivo de preocupación, ¿en qué nivel se presentan primero? En el nivel de la seguridad social. Colombia tiene el derecho a pensión. En Brasil, en la inscripción de las escrituras de poliamor y en búsqueda de asimilarla a la unión convivencial.
en el derecho a la pensión en los amantes o en la reclamación de daños y perjuicios, y el derecho a cuidados compartidos de hijos criados en relaciones pluriafectivas, y en el derecho de las locaciones en New York, y en el derecho al acceso a la salud en algunos otros estados de Estados Unidos de América, que ya les voy a contar. Empecemos por Colombia. Colombia tenía un trío que vivieron por más de 10 años juntos. Manuel José Bermúdez, John Alejandro Rodríguez y Alex Zavala sostuvieron una relación sentimental por más de 10 años. Pero esta relación se ve interrumpida porque Alex fallece de un cáncer. Alex es el más joven, no es el más grande de los tres que tienen ustedes en la foto, fallece de un cáncer. Y los otros dos se presentan y reclaman el derecho a pensión. Para reclamar el derecho a pensión, al igual que en la Argentina, debían ser reconocidos como familias. Y la Corte de Medellín de Colombia los reconoce como familia y desplazaron a la madre. Esto me hace acordar mucho a mí, cuando no eran reconocidas las uniones homoafectivas en la Argentina y los primeros fallos que se presentan fueron reclamando el derecho a pensión. El fundamento dado por la Corte es el siguiente, que yo quiero que ustedes lo piensen, que nosotros lo pensemos, a ver si esto es válido. Dice, la pensión persigue la protección del núcleo familiar que fallece frente a las adversidades económicas que se generan por la muerte. La familia se encuentra caracterizada por la clara, inequívoca vocación de estabilidad y permanencia, y los tres convivientes fueron considerados familia porque habían vivido 10 años juntos. Con este fundamento se dejó de lado a la madre, que inequívocamente constituía familia, y se preferenció a los dos hombres que habían convivido con el fallecido. ¿Qué pasó en Brasil? Brasil, país del carnaval. En Brasil hay una regulación de las uniones civiles, que nosotros llamamos uniones convivenciales, concubinatos, como quieran ustedes. Y es cierto que en Brasil hay varias, o han existido varias uniones triples, tríos. ¿Qué hacían? Para conseguir el acceso al derecho a la salud y al derecho de los trabajadores y al derecho a la pensión, se presentaban a la escribana y pedían una escritura pública de reconocimiento de la unión poliafectiva con efecto para obtener los efectos de las relaciones concubinarias. ALFAS, que es la Asociación de Derecho de Familia y de las Sucesiones de Brasil, presentó una solicitud ante el Consejo Nacional de Justicia, que está en la Corte Suprema, para que fueran prohibidas esas escrituras marcadas por la ilegalidad. Y el Consejo Superior de Justicia le hizo lugar, porque señaló que reclaman derechos y pretendían ser reconocidas con los efectos de las uniones de hecho entre dos personas, y así solicitaban que se les acordara el acceso a la salud, el acceso a las pensiones y, en definitiva, todos los derechos de las uniones monogámicas. El Consejo Nacional de Justicia prohibió a las escribanías la celebración de escrituras públicas porque dijo que las escrituras debían ser conforme a la ley y no se aceptó como válido este argumento que corre por el continente americano señalando que todo lo que no está prohibido está permitido. El sistema
es monogámico, y dice, lo que implica la prohibición del poliamor. La Constitución no prohíbe expresamente el poliamor, la poligamia, lo prohíbe el sistema legal, que está claramente basado en la monogamia. Si la ley no regula el poliafecto como una relación familiar, es porque no reconoce la validez de la escritura pública de poliafectividad como una unión estable. No es la existencia de un hecho de la vida real, es la intermediación entre el llamado hecho de la vida y el hecho jurídico. Se hace por la norma jurídica que adjetiva los derechos del mundo, dándoles una característica que los convierte en una especie distinta entre los demás derechos. Para que los hechos sean legales es necesario que las normas jurídicas impacten en ellos, haciéndolos jurídicos. Y entonces el Consejo Nacional de Justicia prohibió a los escribanos brasileros las escrituras de poliafectividad. Vamos a otro país. Pero adviertan ustedes una cosa, que es que tanto en Colombia como en Brasil lo que se perseguía son los derechos sociales. El fallo de la Corte Suprema del Condado de Suffolk. Este caso incluía a 3 personas. Dawn y Michael se casan y no pueden tener hijos. Dawn, que es la mujer, es amiga de Audrey. Audrey en el 2004 se va a vivir con Dawn y Michael. Y les ofrece que ella podría ser la madre portadora de su hijo, pero van a consultar a los centros de fertilidad asistida y le dicen, no, mire, usted no puede porque no están casados. En realidad era una tercera persona. Entonces, lo hacen por la manera más sencilla, que es a través de las relaciones sexuales. Y nace una niña que la vamos a identificar como Gemma. ¿A nombre de quién se inscribe la chica? Y se inscribe a nombre de la madre que la da a luz, Audrey, y de Michael. Es decir, la maternidad de Dawn, que era quien había buscado a la niña, no se tiene en cuenta, no hay una pluriparentalidad, y en un momento dado la niña empieza a vivir con los 3, pero después Dawn y Audrey, es decir, las 2 mujeres, se van a vivir juntas en una relación lésbica. Michael se enoja y inicia un juicio de divorcio contra Dawn y de custodia y visita contra Audrey. Claro, ¿qué pasa acá? Michael no reconoce a Dawn como la madre de la niña. En realidad, para el derecho no lo es. E inicia, la ex esposa inicia un juicio, un régimen de comunicación contra los otros miembros de la ex relación poliamorosa, la madre biológica y el marido. Los motivos es que el niño vivía con las 2 mujeres, pero la madre socioafectiva no tenía ningún vínculo legal y dependía de la buena voluntad de la madre biológica y del padre biológico. El tribunal acuerda el régimen, aún no habiendo leyes, y es el puntapié inicial para la existencia de las leyes que reconocen la pluriparentalidad en este estado. Pero quizás la legislación más progresista es la legislación de Somerville en Estados Unidos. En el año 2020, en el año 2020,
En este condado de Somerville, que está en la costa este, que digamos es la costa más liberal de los Estados, es la parte más liberal de los Estados Unidos, dicta una ordenanza que otorga el derecho a las personas unidas en relaciones múltiples a acceder a iguales derechos que el matrimonio dentro del ámbito del municipio de Somerville, siempre que conviva salud, seguro de salud, licencias, etc. Se repite acá lo de Colombia y lo de Brasil. ¿Por dónde ingresa esto? Ingresa por la parte más sensible de las necesidades básicas del ser humano. En marzo del 2023 se dicta otra ley que es la prohibición de discriminación de parejas poliafectivas que motivan despidos o por fotos de tríos en los escritorios. Esto se los explico, es porque si bien existía la ley del 2020, cuando uno era un trabajador y en su escritorio todos ponemos la foto de los hijos, del marido, ellos ponían la foto del trío. Y esto implicaba una automática discriminación y muchas veces un automático despido. Por eso se saca la ley que no era necesario, porque la discriminación está prohibida, pero una ley que refuerza la no discriminación por vivir en una relación poliafectiva, poliamorosa. Y después hay la ordenanza, dice que donde quiera que aparezca la definición de pareja o de miembro de la familia, debe incluir a las personas con una relación socioafectiva. Una relación poliamorosa es una relación entre 3 o más adultos que comparten creencias, recursos emocionales, sexuales, financieros de manera voluntaria y que forman una economía doméstica. Bueno, ya les he dicho, la legislación de Somerville reconoce a las uniones poliafectivas, pero no les permite casarse. Esto es muy similar a la ordenanza que teníamos, que redacté yo aparte, para la ciudad de Buenos Aires, cuando reconocía las uniones civiles de las personas homosexuales dentro del ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Y tenemos por último otro fallo que les quiero comentar, que es el fallo de New York sobre continuidad de locaciones protegidas en relaciones poliamorosas. Ustedes saben que en Manhattan hay una serie de lugares que tienen un sistema, una ley de locaciones protegidas, que no les pueden subir el alquiler a esta gente. Y teníamos una pareja que es Scott Anderson, Marcus O'Neill y Robert Romano, es decir, 3 personas, un trío. Anderson y O'Neill vivían directamente juntos en un apartamento de la ciudad de New York, cuyo contrato de arrendamiento estaba a nombre de Anderson y tenía una locación protegida. Sin embargo, Anderson estaba casado con Romano, que vivía en otra dirección. Se presentó el caso después de la muerte de Anderson. El propietario del edificio dijo, por fin me lo saqué de encima, se van. Y O'Neill le dijo, no, un momentito, nosotros constituimos una familia. Y constituimos un trío, una relación poliamorosa, y ser reconocido como familia. Y la juez de primera instancia y la segunda instancia aceptaron esta regulación de una nueva forma de familia compuesta por 3 personas, aplicando los principios de la Corte Suprema en el fallo que reconoce los derechos, en el viejo fallo que reconoce los derechos a las parejas homosexuales.
Bueno, por último, ¿qué pasa con los amantes? Yo soy amante. No, yo no soy amante. Bueno, un señor tiene un amante. Atropellan al hombre y el hombre muere. La amante, que no es la esposa, el señor tiene esposa, ¿puede reclamar daños y perjuicios? A mí me parece que no. Porque el artículo 1741 del Código Civil, que obliga a indemnizar a quienes convivan con aquel recibiendo ostensible trato familiar. Y en este caso no hay trato familiar ostensible porque los amantes son ocultos. Pero además no puede reclamar daños y perjuicios porque el código establece que para ser legitimado tenés que tener un interés legítimo o un derecho subjetivo. Y el amante no tiene ni derecho subjetivo ni interés legítimo porque no es legítimo violar el deber moral de fidelidad. En fin, esto es lo que yo pienso. Conclusiones. Advertimos que el reconocimiento de las uniones poliafectivas o poliamorosas vienen siguiendo el mismo camino que recorrió el concubinato y las uniones entre personas del mismo sexo. Y les permito recordar que antiguamente las uniones concubinarias no tenían ningún efecto. Por aquello que estaba, o que decía Napoleón, que si los concubinos viven de espalda a la ley vive de espaldas a ellos. Pero esta situación cambió radicalmente después de la Segunda Guerra Mundial, donde se empiezan a otorgar ¿qué? Pensiones. Pensiones a las compañeras de los soldados que morían en el frente de batalla. Entonces, ¿dónde se inicia? En ese núcleo sensible que hace a la seguridad social. Y lo mismo ocurre en nuestro país, donde el concubinato heterosexual también tiene sus primeros reconocimientos, no en el Código Civil, sino en el derecho a la pensión, el derecho al cuidado del familiar enfermo, el derecho más sensible al derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a las obras sociales. ¿Y qué veo yo en este rapidísimo reconto de la legislación mundial? Que los tríos y las relaciones poligámicas en este continente, que tiene una problemática absolutamente diferente al continente europeo con respecto a la poligamia, empiezan a haber reconocimientos a las relaciones poliafectivas de tríos y demás, muy similar a la manera y en los lugares que nacieron los reconocimientos a las uniones homosexuales o a las uniones concubinarias. Por nuestra parte, consideramos que las personas pueden vivir como quieran y en cuanto deseen, pero no pueden pretender en el sistema legal tener la misma protección que la ley da solamente a quien vive en monogamia, ya que la familia occidental se asienta todavía en una concepción monogámica de las relaciones familiares. Gracias a todos, y lo bueno de ser la última es que tienes que ser muy breve, porque si no te quedas muy sola. Gracias. Muchas gracias, Graciela. Realmente un enfoque interesantísimo y muy fundado, una
investigación muy importante hiciste en todo lo de América que repasamos. Te agradezco muchísimo. Y bueno, acá tus amigos te mandan un beso grande. Después esto es virtual. Después te daremos un enorme abrazo cuando te veamos personalmente. Cuídate mucho. Te Muchas queremos. gracias. Siempre es un placer y un honor participar con el doctor Pérez Gallardo, con quien comparto muchas cosas y también disiento en algunas otras. Y siempre aprendo con él. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego entonces. Hasta luego. Bien. Damos por terminado entonces. Les agradecemos la presencia y después estará en YouTube, ¿no? Gracias.